pesos sinápticos y un vector de polarización y vector de polarización y vector de pesos de entrada, ¿vale? Perdón, vector de entradas, no de pesos. Prácticamente una sola neurona está dada por esto, por la multiplicación del vector de pesos sinápticos, las entradas más el vector de polarizaciones, y se evalúa en una función para que nosotros sepamos si genera una señal inhibitoria o excitatoria. Básicamente lo que generan estas redes son un 1 o un 0. Es todo lo que realizan, ¿sale? Pero vamos a ver la magia el día de hoy de cómo van aprendiendo. Tenemos una red neuronal monocapa en donde conectamos n cantidad de neuronas en paralelo, ¿de acuerdo? Y a eso se le conoce como red neuronal monocapa. Tenemos P entradas que van a la primera neurona, que van a la segunda neurona y que van a la tercera neurona en la misma capa. La expresión matemática de esta red neuronal monocapa pues presenta ya como tal una matriz de pesos sinápticos. Todos los demás son vectores, menos esta. Esta es una matriz de pesos sinápticos, ¿de acuerdo? Entonces, en una red neuronal monocapa ya estamos hablando también de una matriz. Ahora bien, si nosotros quisiéramos tener una red neuronal, pero en este caso, la monocapa, y después pasamos a ver algunas funciones de activación, el escalón simétrico, la lineal positiva, la lineal saturada, la lineal saturada simétrica, la sigmoide logarítmica, la sigmoide tangente hiperbólica. ¿Cómo elegir una función de activación? Fue una de las preguntas con las que concluí la clase pasada. ¿Cómo se elige una función de activación? Bueno, algo que estuvimos investigando era que por la derivada, si te da una lineal, bueno, en esa, por ejemplo, la de escalón, te queda una derivada de 0, ya no se puede resolver. Entonces, si tuviera más valores, como en la sigmoide, diferentes de 0, es más fácil. Entre más grande tengamos una derivada, es más fácil poder llegar a utilizarla, ¿no? Es menos cálculo. Bueno, la derivada de una exponencial es la función exponencial. Ajá. La derivada de una función sigmoide es la función sigmoide. La derivada de una línea puede llegar a 0 y sin meterlo. No va por ahí, pero más o menos. La red neuronal multicapa, tenemos la primera capa, la segunda capa, la tercera capa. Y bueno, la descripción de esto es que yo les decía, aquí en el centro tenemos la primera salida de la primera neurona, que va a pasar a ser parte de la función de activación de la segunda neurona, y posteriormente el resultado de esta segunda neurona va a pasar a ser la función de activación de la tercera neurona que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y sí me gustaría que me respondieran esto, porque a partir de aquí ustedes pueden programar cualquier tipo de red neuronal, simple y sencillamente teniendo estos criterios de diseño. ¿Cuántas entradas? ¿Cómo escojo las entradas que va a tener mi red neuronal? Lo expliqué aquí en clase. ¿Es una imagen por el número de píxeles? ¿Qué es una imagen? Número de píxeles. Cada píxel se me va a convertir en una ¿qué? En una entrada, ¿sale? ¿Cuántas neuronas? Nos explicó que en la salida debe ser determinando lo que queríamos deshacer. Por ejemplo, un perro y un perro, una naranja y una manzana, ¿no? Entonces tienen que tener 3 salidas. Sin embargo, las de en medio vamos a tener que jugar con la cantidad de valores, a la cantidad de neuronas, porque no es preciso. Pero sin embargo, entre más neuronas tengamos, más va a ser preciso. Si yo tengo una imagen y en esa imagen tengo un frutero, y de ese frutero tengo 5 clases de frutas, yo voy a tener a la salida de mi red neuronal 5 neuronas, ¿sale? Voy a tener 5 salidas. Pero si en esa foto lo único que me interesa es identificar bananas, manzanas, peras, pues nada más voy a tener una sola, dependiendo de la clase de fruta que yo quiera escoger de toda esa imagen, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener una nada más. Las capas del medio, pues ahí vamos a jugar, vamos a empezar con 1000, luego 2000, luego 5000, luego 10000, y vamos a ir viendo cómo va mejorando el entrenamiento de la red neuronal, ¿de acuerdo? ¿Cuántas capas?
Se recomienda utilizar las menos posibles. Y entonces, ¿con cuántas empezamos? ¿Cuántas? ¿Cómo? De una en una. Ah, sí, vamos a empezar con una capa y de ahí vamos a ir subiendo, ¿no? Si ya llegamos a un límite de neuronas, pues empezamos a moverle a las capas, ¿no? ¿Qué función de activación usar? ¿Qué función de activación usar? Nos comentó algo, ¿no? Era prueba y error ahora todavía. No. Creo que era de tarea de que se vaya a realizar, que hiciéramos. La función de activación va de acuerdo al método de entrenamiento que ustedes utilicen y va de acuerdo al tipo de neurona que ustedes vayan a programar. La primera que van a utilizar es la perceptron, pero también existe la Adaline, la Withrow-Hoff y la backpropagation. Entonces esas son las que vamos a ver primeramente. Entonces cuando nosotros tenemos una función o una red neuronal Adaline, vamos a utilizar funciones de activación lineales. Para una Adaline, funciones lineales. Para una perceptron, una escalar. Y para una multicapa, una sigmoide. Repito, Adaline, lineal. Perceptron, escalar. Red neuronal multicapa, sigmoide. ¿De acuerdo? ¿Y ReLU es lo mismo? ¿Se entrega en las lineales? Sí, el ReLU es lineal. El ReLU nada más lo seleccionas en Keras. ¿Cómo se llama? No me va el nombre de la red de Google. No me acuerdo. Tenemos la última. ¿Qué pesos sinápticos y polarizaciones utilizar? ¿Qué pesos vamos a empezar a utilizar y qué polarizaciones? O sea, ¿cómo le decimos a qué neuronas van a tener una conexión fuerte y a quiénes van a tener una conexión débil de las n cantidad de neuronas que generemos? Había dicho que era la suma de los pesos neuronales. Esa es la red neuronal artificial, la neurona artificial. Bueno, ¿qué pesos sinápticos y polarizaciones vamos a utilizar? Eso es de lo que se trata este curso. Vamos a aprender un método para entrenar y obtener los pesos sinápticos y el vector de polarización. ¿Sale? Una vez que nosotros lo tengamos, ya lo podemos bajar a un microcontrolador y esa red neuronal ya aprendió. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer más adelante. Bien, tenemos el perceptrón, que es la neurona básica. Tenemos dos entradas. Tenemos P1, P2, la sumatoria, el vector de polarizaciones que es 0 o 1, la salida, una función de activación escalar para el perceptrón. Vamos a hacer esta graficación en donde tenemos a P1 y donde tenemos a P2. Es un espacio de entrada, si ustedes lo quieren ver de esa manera. ¿Sale? Entonces, si yo hago esta multiplicación, vean, WP por P, tenemos P1, P2 y el vector de pesos sinápticos es menos 1 y 2. Una vez más, entrada P1, entrada P2, peso sináptico menos 1, peso sináptico menos 2 para esta entrada, tenemos dos vectores. Si yo los multiplico, obtengo esta ecuación. Esa ecuación, ¿a qué le suena esa ecuación? Tenemos dos variables. A lo mejor así, pues es complicado para ustedes, pero voy a escribirla de otra manera. Menos y más 2 veces x igual a 0. Esta ecuación de aquí, entonces, ¿qué es? ¿La ecuación de quién? Es la ecuación de la recta. ¿Están de acuerdo? Que yo podría fácilmente hacer esto. Y igual a 2x. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí me genera una ecuación de ¿qué? De una recta. Si yo la grafico, vean, aquí está mi ecuación de la recta. Aquí está x y aquí está y. ¿Sí lo ven? ¿Sale? Entonces lo primero que vamos a tener
es esta línea que se le conoce como frontera de decisión, ¿sale? Esta es la frontera de decisión. ¿Por qué? Porque imagínense que es una imagen, vamos a suponer que es de 2 píxeles, y en esa imagen hay gatitos. Entonces la metemos a nuestra red neuronal y esta frontera de decisión me va a decir, de este lado si hay gatitos y de este lado si no hay ¿qué? Gatitos. Así de sencillo funcionaban las primeras redes neuronales. Con esa línea separaban dos clases de objetos, ¿sale? Trazando una línea recta y decían, si tú estás de este lado es un gatito y si tú estás de este lado no hay un gatito, ¿sale? Vean, esto de aquí es la dirección del vector de pesos sinápticos. W está para acá. Tenemos -1 y 2. ¿Sí lo ven? Aquí está W. ¿Sí lo ven? -1 y 2. Entonces el vector de pesos sinápticos está apuntando hacia este lado, hacia esta clase. ¿De acuerdo? De manera natural. Posteriormente tenemos, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenemos nuestra frontera de decisión con un vector de polarización igual a esto. Y la pregunta sería, ¿qué pasa cuando el vector de polarización es distinto de 0? ¿Vale? Aquí ya no es igual a 0, aquí ya es distinto de 0. Entonces vamos a tener -P1 más 2 veces P2, ahora más B, pero es distinto de 0. Bien, vamos a hacer nuevamente nuestra ecuación de la recta, pero ahora vean, yo tengo, cuando el vector de polarización es -1, pues la frontera de decisión sube. Si el vector de polarización es 2, la frontera de decisión sube. Si el vector de polarización es 1, baja. Si es 2, baja. ¿Sale? Imagínense que esta gráfica representa la probabilidad de que exista gatitos en esa fotografía. Si tú pones un vector de polarización muy grande, vas a restringir a que nada más este pedacito te indique si hay gatitos o no hay gatitos. O sea, vas a estar sesgando el resultado. No sé si lo alcancen a ver. Todo este cacho de acá va a decir no hay gatos, y si cae en este pedacito sí hay gatitos. Entonces, escoger el vector de polarizaciones implica también que nosotros podamos tener algún error en la identificación de algún objeto en una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es bien importante que nosotros sepamos cómo vamos a escoger el vector de polarizaciones. Tampoco podemos dejarlo igual a 0. ¿Por qué no lo podríamos dejar igual a 0? Porque no detectaría nada. No, porque sería 50% sí hay un gato y 50% no hay un gato. Y pues eso nos sirve de mucho, no nos sirve de mucho. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer acá es un método para encontrar este vector de pesos sinápticos y el vector de polarización. Es decir, el -1, el 2 y el B0. ¿De acuerdo? Bien, tenemos esta conclusión. Una sola neurona perceptrón puede dividir el espacio de entrada en dos regiones mediante la frontera de decisión, y esa frontera de decisión, la orientación puede ser controlada o modificada agregando los pesos sinápticos adecuados, y la traslación de esa frontera de decisión es controlada por la polarización. ¿Sale? Entonces, si yo escojo W con valores grandes, pues W puede estar apuntando para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Es muy importante que nosotros escojamos a W. Y B, si yo escojo a B muy chico, va a estar hasta acá arriba. Si B lo escojo B muy grande, va a estar hasta abajo, ¿no? Como conclusión en esa primera diapositiva. Frontera de decisión, una neurona perceptrón divide el espacio de entrada para clasificar los patrones. W controla la orientación de la frontera y B controla la traslación de la frontera. ¿Sale? Es por eso que nosotros vamos a utilizar un método iterativo para encontrar los pesos sinápticos y la polarización. Vamos al primer ejemplo. Ejemplo 1. Queremos construir un sistema automático que coloque las manzanas en un depósito verde y las piñas en un depósito amarillo. Usamos dos sensores para determinar el fruto. Una galga extensiométrica para medir el peso P1 del fruto y una cámara para determinar el color promedio P2 del fruto. Diseñe una red neuronal perceptrón que realice la clasificación entre piñas y manzanas. Considere que los sensores entregan los siguientes niveles de voltaje para las siguientes 3 piñas típicas. Tenemos ya una base de datos de piñas típicas.
Imagínense que compramos una piña chiquita, una mediana y una más grande. El primer valor de este vector es el peso y el segundo valor es el color. De la segunda piña, el primero es el peso y el segundo es el color. De la tercera piña, el primero es el peso y el segundo es el color. Ya armamos una base de datos con 3 piñas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bien. Y para las 3 siguientes manzanas típicas, tenemos que el primer valor es el peso de una manzana y el segundo el color de la manzana. El peso de la manzana, el color de la manzana. El peso de la manzana y el color de la manzana. Nótese que este es el peso, pesa 240 gramos, 450 gramos, 15 gramos, 150 gramos. La piña entonces pesa 1,5 kilos, 900 gramos y 2 kilos 100 gramos. Si lo alcanzan a ver, en promedio se formó la base de datos. Entonces nosotros con el ojo humano claramente podemos interpretar los datos y podemos decir, pues estos números representan una ¿qué? Piña. Pero no vas a estar a lo mejor en una banda transportadora diciendo, sí, no, pues eso lo hacíamos hace años, ¿no? Ahora ponemos una cámara de visión por computadora, ponemos un robot que de acuerdo a lo que entrene esa red neuronal perceptrón, elija, ¿sale? A lo mejor piñas de buena calidad, piñas de mala calidad, manzanas de buena calidad y manzanas de mala calidad. ¿Se entiende cuál va a ser el objetivo final? Bueno, dice aquí, diseñe una red neuronal perceptrón para resolver este problema. Vamos a resolverlo a manita primero y después ya nos vamos a Python. Piñas, tenemos ahí 3 piñas típicas. Manzanas, ahí están las 3 manzanas. Yo le voy a escribir un 0 si estas son piñas y un 1 si estos valores son manzanas. ¿Sale? Entonces la salida de la red neuronal, ¿cuántas salidas va a tener? ¿Una o 2? ¿2 o 1? Una. Un valor binario, ¿cuánto es? 0 o 1, ¿no? Si es 1, va a ser una piña. Si es un 0, va a ser una manzana. Pero ¿qué requiero para que la neurona sepa si es una piña o una manzana? Pues nada más el peso y el color. Con el peso y el color yo decido qué es qué. Ya no necesito una persona que esté ahí decidiendo qué va a tener. ¿Sale? Vamos a resolverlo. ¡Pum! Ya lo resolví. Lo primero que hice es que tengo 2 entradas, P1 y P2. Después las grafico. Vean que de este lado estos 3 colores azules son las manzanas y estos 3 colores rojos de acá son las piñas. ¿De acuerdo? Entonces, pues es sencillo. Si yo agarro mi regla, trazo una línea, voilà, bingo. Ya resolví el problema y ni siquiera tuve que entrenar una red neuronal. ¿Están de acuerdo? Todo lo que esté de este lado, que sea A igual a 1, van a ser manzanas. Y todo lo que sea A igual a menos 1 van a ser piñas. O A igual a 1 y A igual a 0, como ustedes lo quieran ver. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar la ecuación de la recta y igual a mx más b. Como nosotros tenemos esta línea recta, no sé si se acuerdan de su clase de geometría analítica de preparatoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que su profesor dibujaba el plano cartesiano, trazaba una línea y te decía, encuentra la ecuación de la recta? ¿Sí lo recuerdan de ese ejercicio? Pues bueno, es muy similar. Vamos a encontrar los pesos sinápticos y el vector de polarización para que tengamos ya una neurona perceptrón que aprenda a clasificar entre piñas y manzanas. Sin necesidad de entrenar, no estoy entrenando nada. Pero la misma matemática que representa una neurona perceptrón, podemos resolverla sin hacer ningún cálculo. Bueno, se puede obtener la siguiente información. La pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, en donde las coordenadas de esta línea que tracé aquí, voy a escoger 2 puntos, escojo menos 0.5 y 1. Aquí está, menos 0. ¿Dónde está? Perdón, menos 0.5 por aquí y 1, es aquí. Escogí este primer punto aquí. Y luego tengo 1 y menos 0.5 aquí. Escogí estos 2 puntos que me van a construir la que. Tengo valor inicial en x, valor final en x. Valor inicial en y, valor final en. Y ya puedo construir a quién. La pendiente para obtener los pesos sinápticos. ¿Sale? Aquí está la ecuación de la pendiente me da igual a menos 1. Ahora considerando los siguientes puntos que pasan por la recta,
que son 0,0.5 y x2, y2 igual a P1, P2, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos que menos 1 es igual a P2 menos 0.5 sobre P1 menos 0. Manipulando un poco la ecuación, ¡bingo! Ya tenemos nuestra ecuación. Ya tenemos ahí los valores de... ¿Cuáles serían los valores de los pesos sinápticos y el vector de polarización en esa ecuación? El vector de polarización, ¿cuánto sería? 0.5. ¿No recuerdan hace rato que les mostré esto? Teníamos, permítanme un segundo, teníamos lo siguiente.